En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. El Evangelio nos trae como un momento en que Jesús se queda contemplando el mundo y viendo las personas e intentando como comprender lo que acontece, tanto que va al ver a las gentes, se compadece de ellas, nos dice el Evangelio, porque estaban extenuadas, y no solo extenuadas, estaban abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Es tal vez una de las fatigas más difíciles de soportar, el cansancio de una lucha que no tiene como sentido, que pierde su razón y que se vuelve un tanto una lucha que parece no conducirnos a ninguna parte. O sea, que no tienen alguien que los oriente, que les muestre el norte, que les indique el camino, como ovejas que no tienen pastor. El pastor es aquel que muestra el camino para que las ovejas no se pierdan y no como que encuentren peligros y pasen por todas las dificultades, ¿no? O sea, estamos en una especie de contemplación en la que Jesús toma conciencia de la dificultad que él encuentra en el mundo. Están cansados, extenuados, abandonados, como ovejas sin pastor, sin guía, cada uno yendo por su lado. Por eso la expresión al final es la expresión que guía un poco para dónde tiene que ir nuestra oración, ¿no? La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe trabajadores para su mies. Es decir, que vayan a acompañar, que vayan a descubrir juntos el camino, a mostrar las sendas, a advertir de los peligros, a no dejar perder a las ovejas, sino ayudarlas más bien a encontrar el camino y a salir, que ese cansancio tenga como una razón de ser, un camino que se encauce hacia algo muy importante, todo nuestro cansancio y todas nuestras fatigas. Y nos dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando y anunciando el evangelio, curando a todos de las enfermedades y de las dolencias. O sea, el Jesús es aquel que siente con nosotros y que no se queda como tranquilo enfrente de nuestra enfermedad o de nuestra dificultad o de las barreras que colocamos o de aquello que nos aleja de Él y que nos coloca en peligro, que nos hace como equivocarnos de camino y encontrarnos así, cansados, agobiados, abandonados y sin ninguna guía, sin ninguna orientación. Es ahí en donde
aparece precisamente la característica de Jacob. O sea, es aquel que lucha, que se esfuerza, que no se conforma con su situación. Él quiere recibir la bendición de Dios y lucha por ello. Lucha incluso con el mismo Dios que aparece allí en esa noche en que está él en el río Yabok. El pasar este Yabok lo pasa para ir al encuentro con Esaú, que Esaú está bravo con él por haber perdido a partir de ese plato de lentejas que él le da la primogenitura. Y entonces Jacob está como huyendo. Y en este momento se encuentra en una noche que lo prepara para ir al encuentro con su hermano Esaú. Él no sabe qué va a acontecer, si va a ser perdonado o no, pero lucha en esta noche por pedirle a Dios esa bendición de ayudarlo a reconciliarse con su hermano y a poder continuar esa dirección de un pueblo que tiene que él conducir y a llevarlo a conquistar esa tierra prometida, vivir en aquella tierra y hacer de él un gran pueblo. Pero la primera cosa que Jacob tiene que hacer es reconciliarse con su hermano Esaú. Y por eso es una noche de lucha con Dios. Es como si Jacob tuviera que transformar todo eso que él es, aquel que es como capaz de engañar a otros, ¿no? Tiene que cambiar su corazón y buscar como ese camino que lo lleva al encuentro, a la comunión, a la reconciliación, al perdón. Es el camino que lo va a conducir precisamente a encontrar esta bendición de Dios. Y por eso una de las luchas características de Jacob es esa lucha interior por no separarse de esa presencia de Dios a pesar de todo lo que él lleva dentro y toda la historia que él ha vivido, ¿no? O sea, Jacob va a ser transformado y este paso por el río Yabok va a mostrar precisamente un paso como una especie de bautismo de conversión. Tiene que pasar por el agua al otro lado del Yabok para ir al encuentro de su hermano. Y es ahí precisamente en donde, en esa lucha, él desprende esa bendición de Dios, ya no solo de Isaac, su papá, sino de Dios mismo, que reconoce esta lucha de Jacob por estar cerca de Dios y mantenerse en su presencia. Es tal vez eso lo que más tenemos que realizar en nuestra vida, no dejarnos conformar con una vida más o menos mediocre, ¿no? Sino buscar ese vivir en esa presencia de Dios, no dejarnos separar de Él y configurarnos a veces a una manera de vivir en el que el pecado hace parte y entonces nos conformamos con una manera más o menos de vivir, ¿no? Jacob es alguien que lucha por no quedarse allí, no quedarse en el engaño, sino transformar su vida en alguien que es capaz de pedir perdón, de reconciliarse, de encontrarse con Esaú, de recibirlo. Gracias a Dios, vamos a ver que la historia va a continuar. Y este encuentro con Esaú va a ser un encuentro hermoso. Por eso él manda primero todo lo que él tiene, todas sus posesiones, incluso a su esposa. Y ellos atraviesan el río Yabok para ir a ese encuentro. Y él se queda allí como en diálogo con Dios en la noche que él lleva y que tiene que enfrentar para cambiar su historia, ¿no? Para cambiar su historia. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía porque Dios nos dé la gracia de luchar en nuestra vida por no perder esa
presencia de Dios, esa bendición de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para hacer de nuestra vida un lugar también de reconciliación, de perdón, de encuentro con nuestro hermano, de ir a construir un reino en el que la bendición de Dios pase también a los otros. Vamos entonces a ofrecer esta Eucaristía y a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en la lucha.